Versículo 8. Vamos a estar esta mañana nuevamente en estos sermones que hemos estado considerando acerca de Jesucristo, el hombre perfecto a la imagen de Dios. Y dice así, versículo 8, capítulo 40, Salmo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Vamos a pedir la ayuda al Señor. Señor Dios, Padre Todopoderoso, como ha orado Rodrigo, Señor, pedimos tu bendición en este momento, en esta parte de la adoración, que es estar delante de ti, esperando que tú nos bendigas a través de tu palabra. Nuestro deseo y anhelo, Señor, es que tú nos hables, ilumines nuestro entendimiento, renueves nuestra fe, nuestros afectos a ti y a tu Hijo Jesucristo, por tu Espíritu, que podamos contemplarle a Él en toda su belleza y hermosura, y podamos tomar su ejemplo para nuestra vida de piedad. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hemos estado considerando la persona de Jesucristo en su humildad, en su carácter de siervo, su tierno y sincero llamado de Jesucristo a los pecadores a través del Evangelio. En este mundo contemplamos la gloria de Cristo a través de la fe en las Escrituras. Es el único medio donde podemos contemplar verdaderamente la hermosura del Señor Jesús. Entonces, en la medida que le contemplemos y le vemos tal cual es cuando encontramos descanso, complacencia y satisfacción, porque nuestra fe se ejercita en vida y poder en amor por Cristo. Y es en esa contemplación que somos transformados según su semejanza, a su imagen, cuando le contemplamos a Él a través de las Escrituras. En esa complacencia del creyente a través de la contemplación de Cristo es que toda su persona se compromete con toda la persona de Cristo. Hoy quisiera que contempláramos a Jesucristo, hombre, perfecto a la imagen de Dios, en su obediencia. Primeramente veamos la gloria de su obediencia, la del Hijo del Hombre. La obediencia de Jesús, hermanos, es un desafío para todos aquellos que confían en Él. Hubo una gloria invisible en todo lo que Cristo hizo y sufrió en la tierra. Todo lo que Jesús hizo y sufrió, lo llevó a cabo y padeció en obediencia para la gloria de Dios el Padre. Si las personas hubieran visto esta gloria, no le hubieran crucificado. Esa gloria que muchos no vieron, algunos sí la vieron porque les fue revelada. Aquellos que le siguieron en los días de su encarnación dijeron: vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero los demás no vieron esa gloria, no vieron ni hermosura ni atractivo en Él, como nos dice el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 2. Y así es hasta el día de hoy. Muchos no ven la gloria de Cristo. No lo ven. No les ha sido revelada. No ven ninguna hermosura en Él. Jesucristo vino con la meta específica de obedecer la voluntad de Dios. El salmo que hemos citado, Salmo 40, cientos de años más tarde lo cita el autor de Hebreos en el capítulo 10, versículos 5 al 7. Y dice así: por lo cual, entrando en el mundo, dice, hablando de Cristo, sacrificio y ofrenda no quisiste. Está hablando al Padre. Mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. La obediencia de nuestro Señor
no fue forzada. Cristo no estaba bajo ninguna obligación de hacer esto. Él en su naturaleza divina era el autor de la ley de Dios. Estaba por encima de la ley y en ningún sentido Cristo estaba sujeto a sus reclamos o a su maldición. Su obediencia no era una mera conformidad externa a las leyes. Cristo escogió obedecer. Su corazón estaba en ello. Él hubiese armonizado con David, como dice David en el Salmo 19, tus mandamientos fueron mi delicia. Jesús hubiera armonizado con David, porque los mandamientos del Padre eran su delicia, eran su deleite. Jesús quería lo que su Padre deseaba. Puesto que Jesús vino al mundo con la meta de obedecer, no es sorprendente que su primer acto público fuese ser bautizado, lo cual, entre otras cosas, fue su dedicación y compromiso a la misión que el Padre le había encomendado. Juan el Bautista, en Mateo 3:15, sabía que Jesús no tenía ninguna necesidad de bautizarse porque era impecable. Pero Cristo dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Al ser bautizado, Cristo se identificó voluntariamente con los pecadores. Inmediatamente le vemos después de su bautismo el ejemplo perfecto de su obediencia al permitir ser llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y esta es la gloria de la obediencia de Cristo, que consiste en su voluntad dispuesta a obedecer. Jesús dijo a sus discípulos en Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre, la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En otra ocasión a los judíos les dijo, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y en una dura confrontación con los fariseos y escribas hizo la siguiente declaración, pero vosotros no le conocéis, mas yo lo conozco. Y si dijere que no le conozco, hablando del Padre, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. El corazón y el alma de nuestro Señor estaban volcados en su obediencia al Padre. Era su placer, su comida, su deleite, su bebida. Cristo no obedeció por un deber legal. Cristo no estaba obligado a obedecer, pero por un acto libre de su propia voluntad, lo hizo. Nosotros sí estamos obligados a obedecer, pero no podíamos. Y esta es la gloria de Cristo, la gloria de su obediencia, que Dios le diera el honor de obedecer en lugar de toda la Iglesia, a fin de que por la obediencia de uno, como dice Pablo en Romanos, los muchos fueran constituidos justos. Esta es la gloria, este es el honor que Dios le dio a su Hijo Jesucristo. La obediencia de Cristo sería aceptada en lugar de la nuestra en cuanto a nuestra justificación. En segundo lugar, la confianza en el amor del Padre. Ahora bien, tenemos que recordar que la obediencia del Hijo, Jesucristo, es siempre en respuesta al amor y la gracia del Padre. Que el Hijo obedece al Padre porque puede confiar en su amor por Él. Jesús dijo en Juan 5:20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y cuando Jesús subía del agua, vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El Hijo puede confiar en el amor del Padre. Él conoce al Padre. El conocimiento claro del amor de Dios, el Padre hacia Cristo, le llevó a decir que el amor con que me has amado esté en ellos. Este conocimiento del amor de su Padre le llevó a obedecer perfectamente.
Hermanos, qué importante entonces es que tengamos la seguridad del amor y la gracia del Padre. Este conocimiento claro del amor de Dios a nosotros. Que también podamos tener una conciencia del amor de Dios en Cristo. Porque si tenemos tal seguridad, la respuesta por nuestra parte será obediencia. Y así como Jesús obedecía al Padre en todas las cosas y se deleitaba en ello. Pero esto es muy importante, tener un conocimiento claro de que Dios te ama, de que el amor de Dios en Cristo es tuyo para poder obedecer. ¿Y qué principalmente obedeció Jesús? Sabemos que Cristo vino bajo la ley moral de Dios. Pues la ley moral de Dios. La obediencia de Cristo a cada parte de la ley fue perfecta. La ley de Dios es un reflejo de la gloria de Dios, de su gloria, y la revelación de su carácter. Por lo cual la obediencia a sus mandamientos le agrada y le da honor y alabanza cuando es obedecida de corazón por los creyentes. No bajo un temor servil, no bajo un legalismo, sino obedecida de corazón por los creyentes. Pero es solamente por la obediencia absoluta y perfecta de Cristo que la santidad de la ley de Dios es vista en toda su gloria. Su obediencia completa y perfecta fue una parte esencial de su sumisión total a la voluntad de Dios. El Señor de todo, que hizo todo, vivió en la obediencia estricta a toda la ley de Dios. Por ejemplo, su vida entera fue de perfecta obediencia a los primeros 3 de los 10 mandamientos, que si alguno todavía no se ha enterado y no lo sabe, está vigente hoy en día, la ley moral de Dios. El primer mandamiento: no tendrás dioses delante de mí. El segundo mandamiento: no te harás ídolo. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Lo cumplió perfectamente. Perfectamente. Jesús dijo que el mayor mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ninguno de nosotros puede leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sin ver que la vida de Jesús alcanzaba perfectamente la medida del requisito de un amor total a Dios. Jesús liberó el cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Pero de qué lo liberó? ¿Del cumplimiento? No. Jesús lo liberó de normas y reglas triviales que destruían el verdadero disfrute del día por el cual fue creado y santificado por Dios. Dijo que no había venido a abrogar la ley y usaba y enseñaba a guardar el día de reposo de una manera que verdaderamente honrara a Dios y fuera de beneficio para otros. Nuestro Señor guardó el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Y el ejemplo más sublime de obediencia de este mandamiento está en su interés por el bienestar de su madre mientras colgaba en agonía en la cruz. Ya le iba a decir a las niñas: niñas, honren a sus padres, pero bueno, están todas dormidas. Él pudo haber pensado en sí mismo en esos momentos de dolor y angustia, pero en lugar de eso reconoció a su madre e hizo lo que pudo para proveer para el futuro de ella, en esas condiciones en las cuales estaba, en agonía, en intenso dolor y en un desesperado esfuerzo por poder respirar para no asfixiarse. Los mandamientos restantes: no matarás, no cometerás adulterio,
no hurtarás, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás, entran en la categoría del segundo gran mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, cuando consideramos la vida de Jesús, vemos a alguien en quien está ejemplificado todos estos mandamientos, llenándolos de amor y compasión abnegada. Cristo fue perfectamente obediente a pesar de muchas dificultades y oposición, porque el querer obedecer, honrar a Dios y vivir una vida marcada por la voluntad de Dios como la que Cristo vivió, le trajo oposición, dificultades y sufrimiento. Y así será con todo aquel sincero creyente que quiera vivir una vida así. Aunque no existía pecado en él que impidiera su obediencia, como sucede con nosotros, de todas maneras, en forma externa, tuvo que enfrentarse con muchas cosas que pudieran haberle desviado del camino de la obediencia. Toda clase de tentaciones, sufrimientos, escarnios, acusaciones y contradicciones fueron en su contra. Y el autor de Hebreos nos dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ahora, esto no puede significar que Jesús comenzó a obedecer según sufrió. Él se sometió a la voluntad de su Padre aún antes que comenzara el mundo. Él se comprometió y se sometió a la voluntad de Dios en la eternidad, con lo cual no puede significar eso. Tampoco puede significar que Jesús aprendió a obedecer según creció en madurez, en un proceso de perfeccionamiento. Él fue siempre perfecto y siempre perfectamente obediente. Más bien, hermanos, Jesús experimentó lo que significa mantener un corazón obediente aun cuando éste se ha sometido constantemente a las pruebas más severas, aunque sea el bendito Hijo de Dios. Él se tuvo que someter constantemente a esas pruebas y aún así fue obediente al Padre, perfectamente obediente. Nosotros no podemos sondear los sufrimientos de Cristo por causa de su obediencia al Padre. Podemos acercarnos a un tiro de piedra de nosotros en los evangelios y verle con los ojos de la fe en su agonía horas antes de su arresto, sudando grandes gotas de sangre, clamando con lágrimas cuando la tristeza de la muerte le llenó de horror, horas antes, en la vista de todas las cosas que se le avecinaban. Allí le vemos luchando con los poderes de las tinieblas y con el enojo de los hombres. Algunos de estos sufrimientos fueron impuestos directamente por Dios. Otros vinieron de los demonios y de los hombres malvados quienes actuaron según el determinado consejo y designio de Dios. En el monte de la calavera le podemos ver, bajo el peso de la ira de Dios y también bajo la maldición de la ley, tomando sobre sí mismo todo el castigo que Dios amenazaba contra el pecado y contra los pecadores, haciendo de su alma una ofrenda por el pecado. Pero principalmente, hermanos, la gloria de su obediencia consiste de la persona por quien fue rendida a Dios. Él fue ni más ni menos que el Hijo de Dios hecho hombre. Esa es la gloria. Él, quien hizo el cielo, el Señor de todo, vivió en el mundo no teniendo ninguna reputación ni gloria terrenal. Y eso es lo que significa Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7, cuando leemos: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El Señor Jesucristo se obligó a sí mismo a obedecer perfectamente toda la ley de Dios por nosotros. Él, quien fue el Señor y dueño de toda la casa, llegó a ser el siervo más humilde de su casa. Esto es lo que hace a Cristo tan precioso y deseable. Su carácter, sus virtudes, lo que Él nos revela a través del Evangelio. Él se revela así en el Evangelio. Por amor a su Padre, se humilla a sí mismo y se hace obediente. Obediente hasta la muerte. Hermanos y amigos, era necesario para el perdón de nuestros pecados que el Hijo de Dios se sometiera a todo lo que por nuestros pecados merecían para que fuésemos redimidos. Así fue necesario que Jesús muriera en aquel monte. Pero aún no era suficiente. No era suficiente que Jesús muriera en aquel monte. Se requería de algo más. Porque no solo basta con que no seamos culpables, también debemos ser realmente justos. No solo se debe pagar por todo el pecado, sino que se debe cumplir con toda la justicia. Al quitar la culpa del pecado, somos como personas inocentes, pero se requiere algo más para que se nos considere como personas obedientes. La Biblia no enseña en ningún lugar que una persona inocente irá al cielo y recompensada, con tal de que no sea más culpable. Adán era inocente en su primera creación, pero debía guardar los mandamientos antes de entrar en la vida. No tenía derecho a la vida por la inocencia. Además, se requiere que se cumpla toda la obediencia que Dios demanda de nuestras manos. Solo podemos encontrar una solución en aquel que Dios dijo: este es mi Hijo amado, en ti está mi complacencia. A Dios le agradó desde la eternidad redimirnos de la culpa del pecado y librarnos de la condenación de la ley, declarándonos justos por la fe en aquel en el cual tiene el Dios Padre complacencia, el bendito Señor Jesucristo. Solamente por Él, en ti tengo mi complacencia. Porque si cuando éramos enemigos, dice Pablo en ese desarrollo, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Su muerte nos reconcilió, luego somos salvados por su vida. Y la obediencia real que Jesucristo rindió a toda la ley de Dios es la justicia por la cual somos salvados, si es que somos hallados en Él, no teniendo nuestra propia justicia, que es la de la ley, sino la justicia que es de Dios por la fe. A todos aquellos que están bajo la condenación y esclavos de la culpa del pecado y escuchan el Evangelio, Dios les dice: este es mi Hijo amado, a Él oíd, porque en Él se agrada mi corazón como en ningún otro. Solamente hay salvación en Jesús hombre. Solamente en Él hay perdón de todos nuestros pecados. Jesucristo es el Salvador de los pecadores que acuden a Él en fe, en arrepentimiento. Él liberta a los presos de las cárceles de oscuridad.
y los hace hijos de Dios por su muerte y por su propia obediencia, llevándolos hasta la misma presencia del Padre. Hermanos, Cristo Jesús pagó nuestro rescate con precio de sangre para hacernos libres y por su obediencia perfecta, absoluta, declararnos justos. Nadie puede condenarnos. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esto lo conocemos, esto lo sabemos. Ahora, esta libertad no nos exime de obedecer la ley moral de Dios. Sostenemos, defendemos y creemos en la doctrina de la justificación por la obediencia de Cristo para nuestra justificación. Pero no nos exime de obedecer la ley moral de Dios. No nos libra de nuestro deber de obedecer los mandamientos de Dios. Más bien se nos es imputada la justicia de Cristo, con la cual ya no hay condenación, ya no hay temor, capacitándonos para poder vivir en obediencia. Porque antes éramos esclavos, no podíamos. Y vivíamos en temor. Pero no nos exime de tener que obedecer. No, es que Cristo obedeció por mí. Él cumplió la ley de Dios, Él obedeció. Pero seriamente nosotros tenemos que obedecer la ley moral de Dios. No para nuestra justificación, sino que es por amor a Dios. Somos deudores. No para nuestra salvación. La respuesta, un alma regenerada. Quiere lo que Dios quiere. Yo estaba pensando cuando hacía este sermón, a los que están en el ministerio, ya sean pastores a tiempo completo, tiempo parcial, ya sean maestros, ya sean predicadores, maestros en la escuela dominical, o cualquier hermano o hermana que enseña a otros, ¿has considerado que seremos juzgados más severamente por Jesucristo? De ahí la exhortación de Santiago, donde nos dice: no os hagáis muchos maestros, porque recibiréis mayor condenación. Tendremos que dar cuenta de nuestras palabras, de lo que hemos hablado en secreto como públicamente. Tendremos que dar cuenta de las enseñanzas que hemos transmitido. La Biblia nos enseña que seamos prontos para oír y tardos para hablar. Y las tiernas advertencias de Jesús a sus discípulos son vigentes para nosotros hoy. El Señor les dijo: guardaos de la hipocresía de los fariseos. Haced lo que os digan, pero no haced como ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. La exhortación de no os hagáis muchos maestros no quiere decir ahora que nadie enseñe, que si alguno estaba predicando o enseñando, dejemos de predicar o dejemos de enseñar. Pues la Biblia enseña que los pastores, maestros, diáconos son dones dados por Cristo a la Iglesia para el fortalecimiento y el crecimiento de ella, de la Iglesia. Lo que se espera y es el deber de todos los que están en el ministerio y de todo creyente es que todo lo que oyes, predicas y enseñas, lo obedezcas tú primero. Tú. Lo obedezcas. Y eso es muy importante. Eso no nos da margen para la negligencia, el descuido, porque tendremos que dar cuentas a Jesucristo.
La gracia de Dios en Cristo no nos debe hacer negligentes y descuidados en nuestro deber de observar, guardar y obedecer todos los mandamientos de Dios. Al contrario, debe volvernos más diligentes, comprometidos con Cristo y su causa, porque somos deudores a Cristo y a la gracia de Dios. No debemos ser abusadores de su gracia. ¿Desobedeceremos a Cristo porque ya no estamos bajo condenación? Como decía Pablo, ¿desobedeceremos a Cristo? ¿Estaremos aún en pecado porque estamos bajo la gracia? De ningún modo. De ningún modo. Es cierto, hermanos, que por causa de nuestra corrupción, las tentaciones y seducciones del mundo, hay momentos que es difícil obedecer, pero no imposible. Es difícil, pero no imposible. ¿Qué necesitamos para poder vencer todos los obstáculos, ya vengan de afuera o de dentro? Para obedecer. Necesitamos, hermanos, todos una conciencia del amor de Dios en Cristo, como al principio del sermón lo he dicho. Una conciencia verdadera del amor de Dios en Cristo. Un conocimiento del propósito eterno de su gracia. Y un deleite en la sangre de Cristo y en su amor para morir por nosotros. La conciencia del amor de Dios nos preserva de pecar. Nos conduce a la confianza del amor de Dios y tal confianza produce en nosotros el deseo y el deleite de obedecer la ley de Dios, sus mandamientos. Hay mucho más gozo y satisfacción en obedecer a Cristo por amor que satisfacer cualquier deseo pecaminoso, por muy placentero que se nos presente. Pero necesitamos la conciencia del amor de Dios, porque nos preservará para pecar. Y por último, confiemos solamente en la perfecta obediencia de Jesús para nuestra salvación. Por dos motivos. Pensé en dos motivos, pero seguramente que hay más. El primero, que no caigamos en el error de confiar en nuestra propia justicia por lo que hacemos, por el conocimiento que podamos llegar a tener, y así pensar que estamos firmes por nosotros mismos, convirtiéndonos en ladrones de la gloria de Dios. Porque queremos nosotros la gloria. Pero eso es un peligro, eso son arenas movedizas. Hay una advertencia en la palabra de Dios: el que se crea que está firme, mire que no caiga. Miren lo que le pasó a Pedro. También por el descuido de no orar, no velar, el Señor se lo dijo. Pero qué altos conceptos tenían estos hombres de sí mismos. Ese es el primer motivo. No caigamos en el error de confiar en nuestra propia justicia. Solamente confiemos en la perfecta obediencia de Jesús para nuestra salvación final, como la del principio, cuando confiamos por primera vez en Él. Y el segundo motivo, para que no nos desanimemos cuando no llegamos a lo que Dios requiere de nosotros. Que no nos desanimemos. En el Salmo 26, va a ser un sermón corto, hermanos, pero ya estoy en las conclusiones. En el Salmo 26 abran allí. Por eso es muy importante, no solo la amonestación, la exhortación al pueblo, sino también que pueda fortalecerse el pueblo, animarse, consolarse. Salmo 26. Vemos a David orando al Señor, pidiéndole que no juntara su alma con los pecadores. ¿Habría algún temor en él que hizo que él orara de esta manera? Quizás por la ansiedad de recuerdos pasados. Es posible que aún nosotros nos preguntemos:
¿Qué pasará si al final de todo, nuestros pecados son recordados y somos eliminados del libro de los salvados? ¿Por qué vienen esos pensamientos? Estos temores pueden venir a nosotros. Recordamos nuestra actual infecundidad, vemos nuestra poca gracia, nuestra poca santidad, nuestro poco amor a Dios. Nuestra obediencia es tan imperfecta, tan grande nuestra debilidad, y pueden llegar a ser tan terribles las tentaciones que nos asedian, que podemos llegar a orar con temblor, como David dijo: no juntes mi alma con los pecadores. Pero hermanos, eso es imposible si eres hallado en Él. Imposible. Más bien, ¿y por qué es imposible? Porque siendo redimido por la sangre de Cristo, eres suyo para siempre. Si has sido unido a Él, si has sido redimido por Él, eres suyo para siempre. Nadie te puede arrebatar de su mano. Más bien llena tu mente, o deberíamos llenar nuestra mente de pensamientos de la belleza de la santidad, que es el don comprado por Cristo. Llena tu corazón con un deleite en los privilegios ganados por la muerte de Cristo, nuestra adopción, nuestra justificación, nuestra aceptación con Dios. Hermanos, esforcémonos en obedecer. Y tal obediencia no sea motivada por nada más que no sea el fruto de un amor sincero por Dios. Y si aún en todos nuestros esfuerzos por vivir de tal manera como Dios quiere, nuestra obediencia es débil e imperfecta, digamos como David en este salmo, en el versículo 6, lavaré en inocencia mis manos. ¿En inocencia de quién? Lavaré mis manos. ¿De mi inocencia? Versículo 6, la primera parte del versículo 6. ¿Lavaré mis manos en mi inocencia? ¿Yo que sigo siendo pecador? No, en mi inocencia no. En la inocencia de Cristo, de Jesús, en su preciosa vida de humildad, amor y obediencia negada y voluntaria a la voluntad de Dios. Porque Él es mi justicia, que está en los cielos. Él es tu justicia, que está en los cielos. Pues alégrate, gózate. Porque así como dice David, en el versículo 6, lavaré en inocencia mis manos, dice, así podremos andar confiadamente como Él escribió. Y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Descansando en la justicia de Cristo, pero sin dejar de hacer lo que debo de hacer, lo que se requiere de mí. Hermanos, tomemos fuerza, seguridad y confianza en la obediencia de Cristo, que podamos contemplarle a Él y poder hallar esta fuerza, esta seguridad y confianza. El Hijo de Dios obedeció perfectamente, dio su vida, murió en una cruz, abandonado por sus amigos y abandonado por Dios.
y vive una vida perfecta, para que todos los que verdaderamente creen en Él y confían en Él, pero creen en Él, en el Cristo que se revela en las Escrituras, no como en un Cristo imaginario de nuestra imaginación, no, el Cristo el Cristo de las Escrituras, en aquel que el Padre tiene su complacencia, tendrás descanso y fortaleza, y serás capacitado para poder vivir esta vida que Dios requiere de nosotros y convertirse, que quizás ahora en muchas cosas no lo es, pero en un deleite en obedecer la voluntad de Dios. Pero necesitamos también, como dijimos al principio, ese conocimiento claro del amor de Dios en Cristo. ¿Cómo podemos hallarlo? Las Escrituras. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar.